Fuerte el aplauso al Señor. Hermanos, con la paz del Señor pueden tomar sus asientos. Damos gracias por este día sábado que podemos estar en su presencia. ¿Eh? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y por lo que Él quiere seguir haciendo. ¿Eh? Le damos gracias porque Él está atento a cada una de nuestras situaciones y necesidades. Y eso es maravilloso. Y vamos a abrir nuestra Biblia en San Lucas capítulo 17, versículo 5. ¿Eh? Dice así la palabra de Dios, si nos encontraron la ponemos bajo la guía del Espíritu Santo. Y se dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Gloria a Dios. Vamos a leer en Hechos, capítulo 1, desde el versículo 13, dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria a Dios. La fe que necesitaban los apóstoles. Cuando le pidieron allí a Jesús: aumentanos la fe. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia, no es cierto, y no tenemos fe? No tenemos fe porque nos quiere asaltar la duda, la incredulidad, la desesperación. Pero luego escuchamos un testimonio o un versículo de la Biblia que justo habla de aquello que estamos pensando o necesitando. Y ahí empezamos de nuevo como a creer y decir: sí, Dios lo puede hacer. Porque si lo hizo con él o con ella, o con ese niño o con ese anciano, lo puede hacer conmigo. ¿Eh? Qué importante es la fe en nuestras vidas. Caminar por fe. Dice que en los últimos tiempos el justo se salvará por la fe. Somos salvos por gracia, ¿no? Ya tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. El Señor ha salvado nuestras vidas y nuestros corazones. Sentimos la presencia de Dios, amén. Puedes sentir la presencia de Dios cuando alaba al Señor, cuando lee la palabra de Dios. Tiene deseos de leer la palabra de Dios, tiene deseos de alabar a Dios, de adorarle, como vino el domingo la palabra del Señor, de ser un adorador. Gloria a Dios, ¿no? Qué importante que es alabar al Señor, ¿no? Qué importante que es saber que a través de la fe llegamos al corazón de Dios. Amén. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy estamos aquí porque queremos agradarle. Por eso los apóstoles dijeron: aumentanos la fe. Y después vemos en los Hechos, cuando el Señor ya no estaba y había ascendido al cielo, que allí se reunieron a orar con las mujeres, unánimes, todos juntos, buscando la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué buscaron la promesa del Espíritu Santo? ¿Por qué se reunieron en el aposento alto? Porque le creyeron a Dios. No creían en Dios, sino le creyeron a Dios. ¿No? Creyeron que Él iba a mandar el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y allí se reunían, dice en Hechos capítulo 1:13, ¿no?
Dice, todos estos, los que nombramos antes, ¿no? Los apóstoles, ¿no? Apóstoles eran, los discípulos de Jesús. Dice que se reunieron allí, todo esto, perseveraban unánime en oración y luego ¿con quién? Con las mujeres, con María, la madre de Jesús, con los hermanos, aunque eran los hermanos de Jesús, necesitaban del Espíritu Santo de Dios, no, la madre de Jesús necesitaba el Espíritu Santo de Dios, los apóstoles necesitaban el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, iglesia, necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Necesitamos que el Señor renueve nuestras lenguas. Y si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, si no hemos todavía hablado en lengua, necesitamos hacerlo. Necesitamos el poder de Dios, la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos esa evidencia, ¿no? Donde poder ir a nuestro lugar secreto, poder hablar en lenguas con el Señor, porque dice la Biblia que el Espíritu gime por nosotros, ¿no es cierto? Con gemidos indecibles. A veces en lengua estamos pidiendo algo que ni nosotros sabemos que tanto nuestra alma necesita. Qué importante que es esto. No nos olvidamos que nuestro cuerpo no es solo un cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Amén. Y dice el apóstol Pablo que también tiene una mente que debe ser renovada con el Espíritu Santo de Dios. Qué importante que todo esto se mueva en nuestra vida. Pero tenemos que tener el deseo de adquirir esta fe, ¿no? Esta fe que atrae hacia nosotros esas promesas divinas, como el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, ¿no? Y el poder crecer, porque la fe es un fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? Como la fe, el amor, ¿no es cierto? El gozo que debe haber en nuestras vidas. Y los discípulos sabían todo esto. Y le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Ellos necesitaban más fe. ¿Para qué? Porque no sabían lo que va a pasar mañana. Nosotros no sabemos, ¿no? Lo que va a pasar mañana, con qué nos vamos a encontrar, o dentro de un rato, si va a haber una prueba, una lucha, una dificultad, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si hay fe en nuestro corazón, entonces en ese momento difícil o en ese momento malo, podemos creer en Dios. Le podemos creer. ¿Para qué? Para tener lo que estamos buscando, ¿no? Debemos pedir con fe. Debemos de caminar con fe. Los discípulos no sabían, pero después que Jesús fue ascendido a los cielos, ahí en Hechos, después de recibir el poder del Espíritu Santo, empezaron a ser perseguidos y la fe debía ser defendida. Qué hermoso, ¿no? Cuando vamos creciendo, ¿no? Primero venimos a la iglesia, aceptamos al Señor como nuestro único suficiente Salvador, empezamos a sentir en nuestro corazón esa paz, ese descanso, ¿no es cierto? Nos acostamos tarareando un corito, nos levantamos contentos, porque no sabemos qué va a pasar en ese día, si le vamos a hablar a un alma, si vamos a tener la oportunidad de compartir un versículo, si nos va a dar el Señor un cántico angelical, ¿no? Qué maravilloso que es esto. Pero los discípulos ahora no estaban tan tranquilos, no podían estar así como nosotros, porque iban a la sinagoga y eran arrastrados por los romanos, ¿no? Y eran llevados a la cárcel. Y tuvieron que pasar muchas penurias, sin contar que extrañaban al Maestro, porque le habían conocido, habían estado con Jesús.
3 años de ministerio, Jesús allí con ellos, mostrándole, ¿no es cierto?, las cosas divinas del Padre, cómo oraba Jesús, cómo se movía, cómo caminaba, cómo comía, ¿no? Cuántas experiencias que habían tenido sus discípulos con Jesús, pero ahora necesitaban el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque era hora que su fe sea defendida. Qué lindo cuando recién entramos al Evangelio, ¿no es cierto? Y empezamos a tener gozo, empezamos a tener paz, empezamos a creer, ¿no es cierto? Si yo creo que Jesús da vista a los ciegos, pero de repente tengo que orar por un ciego, ¿no? Y ahí, ¿qué hacemos? Me acuerdo que en una oportunidad cuando éramos nuevos, Miguel trajo un sordo mudo a casa y solo teníamos papas. Gracias a Dios que la papa nunca nos faltó. Amén. Y teníamos solo papa. Y me acuerdo que, bueno, él lo trajo para darle papa, le habló del Señor, él no conocía al Señor. Era sordo y mudo, no hablaba ni oía. Pero nos pusimos a orar y él empezó, mientras estábamos orando, bueno, les cuento que en mi tiempo, cuando yo era joven y mi marido se ponía a orar, no oraba 5 o 10 minutos. Era larga la oración, a veces llevaba media hora, 45 minutos, ¿no? Y bueno, a mí me costaba entrar en la presencia del Señor. ¿Le cuesta entrar en la presencia del Señor? ¿Hay alguna razón por la cual no puede sentir la presencia del Señor? Y la iglesia empieza a ser aburrida, monótona, y empezamos a mirar para acá, para allá, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer a la iglesia? ¿No? Atención. Atención, porque vienen tiempos y la fe es necesario que sea defendida y nosotros debemos tener fe. Y la fe viene por el oír de la palabra. Pero también debemos de saber que buscando y en oración crece nuestra fe. Amén. Crece nuestra fe. Aleluya. Y nos asegura el éxito. ¿Qué tal? Eso nos gustó, ¿no? La seguridad. La fe es un mandato. Sin fe, nadie puede ver al Señor y nadie le puede agradar. ¿No? Porque este camino es por fe. Venimos a la iglesia por fe, no por lo que sentimos, ¿no? Porque a veces venimos desanimados, a veces venimos tristes, angustiados, afligidos, pero venimos a la iglesia por fe. ¿Por qué? Porque creemos que aquí está nuestro Padre Celestial. Amén. Él es el primero que vino y el último que se va. Amén. Él está aquí esperándonos. ¿Y para qué está acá esperándonos el Señor? Para bendecirnos, para santificarnos, para consagrarnos, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué gloriosa es la palabra de Dios! ¿Cuántas cosas no se pueden aprender en el Señor cuando venimos a la casa de Dios, ¿no? ¿Cuántas cosas aprendemos? Como los niños primero somos, ¿no? Con los niños cuando empiezan a explorar, ¿no? Empiezan a caminar, todos tocan, arrancan, muerden, se chupan el dedo, ¿no? O todo lo que agarran se lo chupan, se lo llevan a la boca, hay que andar cuidándolo. Pues nosotros también fuimos bebés espirituales. Fuimos bebés espirituales, el Señor nos daba la leche espiritual, ¿no es cierto? Pero después empezamos a crecer en el Señor, ¿amén? Está creciendo en el Señor, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios que estamos creciendo y sabemos que necesitamos del Señor. A medida que más crecemos, más necesitamos. Fíjese los adolescentes, no hay heladera que los aguante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están creciendo, necesitan comer. No sé si necesitan, pero que comen, ¿no? Todo nos ha pasado, a todos, ¿no? A los que vemos ahora adolescentes.
a nosotros también cuando éramos adolescentes también nos pasaba, ¿no? Y bueno, teníamos hambre a toda hora, en todo momento, ¿no? Y queríamos comer. Y así es cuando estamos en el Señor. No nos importa, no estamos creciendo, ahora somos adolescentes, queremos más del Señor. Y éramos adolescentes nosotros con mi esposo, éramos jóvenes, adolescentes en la fe, y nos poníamos a orar y a orar y a orar. Y el Señor descendía con la presencia del Espíritu Santo, empezábamos a hablar en lengua. Había cantos angelicales, había profecía, discernimiento de espíritu, había también traducción, ¿no? De lo que el Señor hablaba en lengua, de lo que el Señor nos hablaba en lengua a cada uno de nosotros. Y bueno, no queríamos ir, no nos queríamos ir, habíamos gustado venir y gustar, ¿no? Dice el salmista, habíamos gustado de la presencia de Dios. Y allí teníamos a este hombre sordo-mudo, y allí estábamos. Yo cerraba los ojos, ¿no? Nunca cuando oro abro los ojos, estoy con los ojos cerrados. Pero en un momento sé que el sordo-mudo empezó a hablar. Y empezó a hablar y nos quedamos atónitos. ¿Qué pasó acá? Un milagro. Era sordo, era mudo, ahora oía y hablaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios había tocado su vida. Gloria a Dios. No solamente nos había tocado a nosotros, que le conocíamos, sino que también a este hombre le había tocado, le había desatado su lengua, había abierto sus oídos, y también ahora podía conocerle a este Jesús. Al Jesús que había muerto no solo por nosotros, sino también por él. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios. ¡Qué grande que es el Señor!, ¿no? Cómo se manifiesta a través de la fe, ¿no? Mi esposo lo había traído con fe, sabiendo que Dios podía hacer algo. No sabíamos que iba a ser todo tan rápido, pero sabíamos que algo iba a pasar. Cuando venimos a la iglesia tenemos que estar atentos, porque algo puede pasar en tu vida. Porque el Señor está recorriendo en este momento cada lugar para bendecir tu vida. Gloria a Dios. Yo cada vez que vengo a la iglesia sé que Dios tiene algo nuevo para mi vida. Y Dios se renueva en mi vida y en mi corazón. Porque si no fuera así, más de 50 años yendo a la iglesia, me aburriría. Ya sabría todo, ¿no? Y diría, ¿para qué voy a ir si va a pasar esto, aquello, lo otro? No. Debemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Aleluya. Y Él empieza a visitarnos nuestro corazón y nos levantará cuando fuere tiempo. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Dice el Salmo 91, lo libraré. Gloria a Dios. Fíjese, a través de la fe, ¿no es cierto? Cuando salimos nosotros y leemos el Salmo 91, nos dice el Señor, lo libraré. Después nos dice, le pondré en alto. ¿A quién? A su iglesia, a nosotros. Después nos dice, le responderé. Gloria a Dios. Después nos dice, con Él estaré en angustia. No se asuste por la angustia. No se asuste por los momentos difíciles que a veces tenemos que pasar. Es necesario para saber que Él está con nosotros. Amén. ¿Y qué nos dice? Le glorificaré. Gloria a Dios. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Vemos ahora la salvación? No la vemos. Este camino es por fe. Y nosotros caminamos como mirando al invisible. Aleluya. Nuestros ojos puestos en Jesús, aquel que todo lo puede. Pero dice la Biblia que cuando nosotros volamos de esta vida, veremos su salvación, ¿no? Iremos a nuestra morada. Allí donde no habrá angustia, no habrá dolor, no habrá más llanto, ni despedida. Hay
himno que dice que siempre cantamos Ángeles Blancos, allí no habrá más despedida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque allí tendremos vida eterna, nos podemos gozar, tendremos árboles preciosos. Aquí a veces vemos un árbol, después nos cortan, lloramos, ¿no? A mí me pasó cuando me sacaron el sauce para hacer la casa, acá en el terreno, y lloré por ese sauce, ¿no? Porque allí abajo teníamos la oficina del Ministerio Hospitalario en aquel tiempo, por el año 2000. Y qué maravilla, ¿no? Uno, ahí abajo del árbol teníamos sombras, teníamos lindas conversaciones con el Señor, lectura, cuántas cosas hermosas. Pero el árbol había que cortarlo, y lo cortaron. Pero allí en el cielo tendremos hermosos árboles, ¿no? Praderas, lugares donde vamos a poder descansar, ¿no? Hoy nos vamos de vacaciones y a veces ni descansamos, ¿no? Porque ya estamos pensando, tengo que volver, ¿no? Y el último día cuando tenemos que volver ya nos estresamos otra vez, antes de llegar, ¿no? Porque hay muchas actividades, pero qué lindo que allá en el cielo dice la Biblia que descansaremos, porque acá somos peregrinos, ¿eh? No nos debemos de poner mal, debemos de confiar. Confiar y caminar este camino a través de la fe, ¿no? Porque por la fe, dice la palabra de Dios, hay muchos héroes en la Biblia, muchos héroes de la fe, que a través de la fe consiguieron tantas cosas, y nosotros también las podemos conseguir. Y debemos de saber de que tenemos un Dios que es divino, un protector divino, que está siempre en nuestra defensa, que es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Pero no lo vamos a disfrutar mientras no tengamos fe. Por eso en esta noche le vamos a pedir al Señor, aumentanos la fe. Como dijeron los apóstoles, ¿no? Aumentanos la fe. Los discípulos del Señor necesitaban más fe. Nosotros también queremos tener más fe. ¿Para qué? Para que en las nuevas batallas podamos tener también nuevas victorias. Victorias grandes que las podamos librar a través de la fe. No con nuestra fuerza, no con nuestra inteligencia, no con lo que nosotros sabemos, entendemos o como nosotros queremos, sino a través de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos fe en el Señor, entonces somos sorprendidos. Ya sabemos, hoy la gente vive, ¿no es cierto? Vamos a comer tal, quiero comer el guiso y ya preparamos un guisito, comemos, lo disfrutamos, ¿no? Hubo tiempos que nosotros no sabíamos si íbamos a comer, pero eran momentos tan lindos, depender totalmente de Dios. Poner los platos nada más y orar para saber si íbamos a comer. Y Dios nos sorprendía en gran manera. No salir sin dinero y tener que viajar. El Señor nos proveía. Pero ¿cómo hace el Señor estas cosas en nuestras vidas? Cuando nosotros realmente abrimos nuestro corazón y sabemos que es un deber fundamental creerle a Dios, ¿no? Cuando nosotros decimos, sí, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, que eso quiere decir, no solamente mi Salvador, mi Mesías, ¿no? Mi cariñoso Salvador, sino que tú eres mi amo, tú eres mi protector, mi sustentador, ¿no? El que levanta mi cabeza, el que me anima, el que me fortalece, el que me sana, el que me libera, el que me da palabra de gozo en mi casa, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tenemos esas luchas espirituales, ¿no? De tener pensamientos negativos, de tener pensamientos que no son de Dios. Pero qué hermoso cuando empezamos a agarrar las armas del Espíritu y empezamos a través de la fe a librar nuestras propias batallas. Quiere decir que estamos dejando de ser adolescentes
para empezar a madurar en la fe, ser sobrios, ¿no? En la fe, pelear la buena batalla de la fe, para llevar la palabra al perdido, ¿no es cierto? Para poder sentir, ¿no es cierto?, lo que siente aquel que está necesitado, ¿no? Como cuando vemos estos hombres en la calle, mujeres y niños que están en la calle, ¿no es cierto?, poder tener empatía con ellos, poder acercarnos, ¿no es cierto? Por lo general la gente pasa como no viendo nada, ¿no? Qué triste. Pero gracias a Dios que nosotros a través de la fe en Jesús podemos verle, ¿no es cierto? El Señor nos indica cómo ayudarle. Qué maravilloso que es cuando conocemos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Cuando el Señor pone de su amor en nuestro corazón. Porque a veces quedamos con esas heridas del pasado y porque si yo tuve que trabajar toda mi vida, ¿por qué tengo que ayudar a fulano, a mengano, no? ¿Cuánta gente dice eso? Y bueno, que vayan a trabajar, que hagan esto, que hagan aquello, ¿no? Pero qué lindo cuando podemos sentir esa empatía, cuando podemos sentir ese amor, ¿no? Cuando a través de la fe logramos que lo que queremos hacer por ellos se haga realidad, porque es Dios el que mueve su mano, el que prepara todo, porque en cada aflicción y en cada oscuridad donde nosotros hemos pasado, ¿no es cierto?, como leíamos recién el Salmo 91, y tantos salmos que nos hablan de los momentos difíciles, de adversidad, ¿no es cierto?, de muerte, de traición, de tantas cosas, pero Dios estaba con ellos, Dios está con nosotros. Y no nos ha dejado solos, dice. Jesús murió por cada uno de nosotros, para nosotros conocerle, pero no nos ha dejado solos, nos ha dejado el Consolador, ¿eh?, que estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. El Señor en esta noche puede aumentarnos la fe para conseguir eso que tanto anhelamos, que se nos hace tan difícil, tan imposible, pero que sabemos que para Dios nada es imposible, pero sin fe no podemos agradar a Dios. Eso no nos olvidemos nunca y busquémoslo en santidad. Alguien me da esta palabra, sea la gloria, la honra de Dios para siempre. Qué importante es lograr de conseguir y tener fe. Ahora, ¿cómo viene la fe? Viene por oír y oír la palabra de Dios. Por eso, a veces el cristiano no tiene fe, no oye. Y tenemos que oírlo con este oído, con el oído del alma, de lo más profundo de nuestro corazón. Mira, hay cosas que pasan, como usted cuando lee la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, si usted se pone a pensar, hay anécdotas. En la vida de los profetas, ¿no?, en la vida de los apóstoles, en la vida de los patriarcas, ellos lograron conquistar un montón de cosas, ¿no? Y a veces cuando yo me convertí al Señor, y yo decía, quiero que me pasen cosas como dice la Biblia. Me impactaba cuando hablaban y cuando predicaba el pastor y cuando escuchaba a otros predicadores, las experiencias que tenían. Y no es que yo la tuve cuando era pastor, evangelista o diácono, la fui teniendo en el peregrinar del Señor. Esto es para reírse, ¿no? Porque no teníamos ni para comer, teníamos una bolsa de papas. Y yo estaba a 2 cuadras de donde estaba trabajando y apareció este hombre. Entonces, ¿por qué me di cuenta que era sordo mudo? Porque me pedía ayuda y yo no me hacía señas. Entonces dije,
Miren, estábamos en una situación muy difícil, porque a veces quizás se nos cruza a nosotros en nuestra cabeza que tenemos que estar bien para tener fe, que tenemos que tener plata, que tenemos que tener un coche, que tenemos que tener un bienestar. No, estaba haciendo una changuita ahí, abriendo una pared de 30, con un cortafierro y una masa que prácticamente no cortaba nada de cortafierro, y ahí empecé a trabajar. Y cuando vino este hombre, yo dejé el cortafierro, la masa y las herramientas. Lo abracé a este hombre y me fui hasta donde yo vivía. Donde nosotros vivíamos era una casita, una prefabricada, que yo más de una vez lo conté, que estaba tan inclinada, así estaba, acostadita así, de tan vieja, ¿no? El piso todo levantado, y fíjese que a mí me entró algo curioso. ¿Por qué me apareció este hombre acá? A mí a pedirme algo. Y yo estaba con ropa de faquina, y yo agarré y dije, no, lo voy a llevar a casa y le voy a dar papa, pero también voy a orar, ¿no? Entonces, hay cosas que nos van a pasar y a veces las dejamos pasar. No tenemos esas ciertas experiencias, porque usted lee la Biblia, los apóstoles tenían experiencia, porque las deseaban. Amén. Las anhelaban. No, porque una cosa que uno lee la Biblia y dice, sí, los paralíticos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan, ¿no? Pero otra cosa es vivirlo uno. Amén. Es experimentarlo, ¿no? Y bueno, yo lo llevé a casa. Y ahí empezamos a orar. Sí, es verdad. Y me quedé orando en ese lugar, humilde, pobre. Ahí mi suegro, en esa casa, y el pastor, cuando me fue a visitar, dice que ellos nunca habían sentido algo tan especial como en ese lugar. Nosotros vivíamos ahí porque ese lugar era un terreno de una iglesia y el pastor, José Crudo, me prestó para que vivamos. No era nuestro, no teníamos para vivir. Y hay cosas que nos van a pasar. ¿Fuimos criticados? Sí. Nos criticaron, nos dijeron, pero nunca nos detuvimos. Nunca nos detuvimos. No nos tenemos que detener por más que pase lo que pase y digan lo que digan. Entonces me puse a orar y este hombre habló, dejó de hacer señas y empezó, lo primero que pasó con él, sintió. Ahora, usted se preguntaría, pero usted estaba capacitado, tenía cierta facultad, instituto bíblico, conocimiento. No, solamente tenía al Señor. Y en esto nosotros tenemos que hacer hincapié. ¿Usted tiene al Señor? Amén. ¿Tiene a Cristo en su vida? ¿Tiene el Espíritu Santo? Y bueno, Dios quiere que usted, ¿qué es lo que Dios prometió? Que lo haríamos en su nombre. Señales, prodigios, y cuántas cosas dijo el Señor. Eran cosas más grandes de las que yo hice, dijo el Señor. Entonces, hermano, ahí fue cuando Dios, esa fue la oportunidad que tuvimos, ¿no? Y otras anécdotas que hemos tenido, ¿no? Experiencias maravillosas, porque a veces nosotros estamos dependiendo tanto en lo material como en otras cosas, ¿no? Y estábamos dependiendo y esperando y empezamos a dar vuelta en un círculo vicioso. Pero lo menos que vamos es al Señor. Lo menos que hacemos es abrir la Biblia. Lo menos que hacemos es orar. Nosotros nos reuníamos con hermanos a orar y amanecíamos a veces. Amanecíamos orando. Entonces eso, hermano, es una riqueza maravillosa porque esas cosas después se van tornando dentro de nuestra vida
y comenzamos a saborear. Cuando usted hay un... Bueno, yo cuando ayer hizo ahí en comer para los menesterosos, me dice Eliana, pero está todo enfrenado en la pieza. ¿Qué olor que hay? ¿Olor a qué? ¿A lo que hice? Y nosotros debemos saber que debemos experimentarlo, saborearlo, ya experimentarlo. Sé que tú me vas a ayudar, me vas a alcanzar lo que yo necesito. Ahora, no es que uno se va a hacer una película, ¿no? En la cabeza, ¿cómo lo va a hacer? Cuando me pasan ciertas cosas, no le digo al Señor cómo lo tiene que hacer, sino yo le pido al Señor que me pueda dar lo que yo estoy necesitando. Usted tiene que pedirle con fe. Entonces cuando uno dice en este tiempo, me ha pasado, porque varios me lo dijeron, me dijo, pero pastor, en este tiempo, tener una casa, lograr tener un terreno, ¿y qué hacen? No ponen la fe en práctica, están pensando lo que vale. Están pensando en lo que vale un vehículo, una casa, un coche. ¿No? Pero yo tengo que pensar que Dios es el que me va a proveer el coche. Amén. Dios me tiene que... Yo tengo que creer en esos zapatos que yo deseo tener. O en ese traje, le he contado varias veces, cuando me puse frente a un Agustín y dije, Señor, ¿cómo me gustaría tener ese traje? Qué lindo sería que yo tenga eso. Interiormente se lo pedí. Y no había tarjeta, no había crédito. Y se acercó el dueño del Agustín y me dijo, ¿le gusta? Sí que me gusta. ¿Le gustaría tenerlo? Sí que me gustaría tenerlo. Entonces, ¿lo quiere? Sí que lo quiere. Pase. Y me dijo, todo. ¿Qué camisa quiere? Esa. ¿Qué color de traje quiere? Ese. Y bueno, dice, yo vengo, cuando usted tenga la plata, venga y me la traiga. Y usted dirá, ¿ve que son anécdotas? Que da risa. ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo va a haber una persona y le va a decir, lléveselo y después me lo paga? Es Dios. Dios tiene que mover. Dios tiene que tocar los corazones. ¿Pero qué estamos nosotros? ¿En la noticia buena o mala? ¿No? Yo a veces escucho, no, van a despedir, van a echar gente. Y yo digo, ¿qué te lo dijo? No, es un comentario, es algo que dijeron. ¿Te lo dijo Dios? ¿Lo dijo Dios que va a pasar eso? Cuando se lo diga a Dios, entonces esté sabiendo que ya se lo dijo. Pero lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Y lo que Dios cierra, nadie puede abrir. Esto en todo lo que es, pero tenemos que ser fieles a Dios. La fe es esto, es creer que salva, que sana, que nos da fuerza. Tenemos que ser constantes, llegar a la iglesia temprano, venir, creer, orar, buscar a Dios, decir, ¿qué tengo que hacer? Quiero terminar con esto. ¿Sabe que en uno de los viernes que fui, me senté al lado de los menesterosos y les hablé? Le digo, ¿ustedes creen que yo nunca pasé necesidad? ¿Ustedes creen que nunca pasé momentos difíciles? Y ellos me escucharon y le dije, yo también pasé momentos difíciles. Quizás no estuve así durmiendo en la calle, pero pasé necesidad. ¿Y saben la cosa? Dios me respondió y me proveyó. Entonces, hermanos, muchas veces tenemos que, a veces como que nos paramos delante de Dios y bueno, con esa situación, no, tenemos que acercarnos y decirle,
ser transparente, ser sincero. Señor, yo tengo esta necesidad. Yo tengo este problema. Yo estoy pasando estas cosas. Señor, quiero hacer algún trato contigo. Quiero darte todo a ti, Señor. Porque yo a veces escucho eso. Lo que Dios me prestó, y si Dios me prestó, yo tengo que darle a Dios todo. Todo lo que Él me dio, dárselo todo a Él. El alma, el cuerpo, el espíritu, el ser, no todo. Acá estoy, Señor. Y va a ver la mano de Dios. Porque Dios no hace excepción de personas. No es que lo hace con algunos, lo hace con todo aquel que cree en el nombre del Señor. Yo decía en estos días, ¿qué es lo que van a contar en los años que pasan los creyentes de hoy, si nunca se propusieron en creer, en aferrarse en el Señor? Porque no es solamente lo que recibimos, sino la experiencia. Amén. ¿Quién te va a borrar de tu vida lo que Él hizo? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él vive y reina para siempre. ¿Cuántos tienen sueños? ¿Tienen sueños? ¿Y quiere que se cumpla? Siga insistiendo y siga creyendo que los sueños se cumplen. Por eso dice la Biblia, llenaré tu boca de risa y tu labio de alabanza en el nombre del Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso. Qué buen sueño ahí, ¿no? Yo tuve sueños cuando nos pusimos de novio con Liliana y nos casamos, dijimos, vamos a tener hijos y queremos tener nietos. Bueno, hoy está Morena y está Mateo. Van a pasar para que le oremos. Que nos pueda tener. Gloria a Dios. ¿Qué creer? ¿Cuántos creen ser abuelos más adelante? No, todavía no. Yo conozco personas que están acá, cuando yo les decía, va a ser abuelo. No, soy joven, no empezaron a aparecer. Gloria a Dios. Y no solamente tenemos nietos, sino tenemos una nieta allá en Estados Unidos, una bisnieta, y tengo un bisnieto del corazón. Es bueno eso, desearlo, anhelarlo y tener la bendición. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Le vamos a decir a Angélica delante a estos hijos. Ya que la mamá la acusa todo. Que